Hola, hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Deconstrucción, un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. El tema de hoy es las masculinidades y la guerra. Y para eso tenemos de invitado a Javier Omar Ruiz. Él es educador popular, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades y autor del libro Masculinidades Posibles, otras formas de ser hombres, y también ha escrito y tiene otras publicaciones. Hola Javier Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, Angie. Y bien, muy grato también compartir y seguir compartiendo con vos en estos espacios de palabra. Gracias, a mí me encanta tenerte acá. Comencemos por lo básico. ¿Qué son las masculinidades? Bueno, todas las sociedades humanas de alguna manera tienen en su imaginario de la cultura cómo organizar a esos seres humanos que son los machos y las hembras humanas, cómo organizarlas, porque así como muy en común, no tienen como uno, yo diría que un guión cultural que dice, ¿qué hacemos con los seres humanos que son las hembras humanas? ¿Cómo las formamos o cómo formamos a los machos humanos? Entonces, a partir de ese guión que tienen en la cabeza, ese guión se llama género. Entonces, para los machos humanos tienen un guión que se ha llamado masculinidades. Entonces son un montón de ideas y de prácticas que se le van asignando a ese ser humano, macho humano o hombre, digámoslo hombre, que ha nacido. Entonces la sociedad va descargando sobre él esos mandatos, esas frases, esas prácticas que corresponden según lo que la sociedad cree a ese ser hombre. Entonces, las masculinidades son un conjunto de imaginarios, de ideas, de prácticas, de prohibiciones y de permisos que se le van asignando a este ser humano para que se convierta en el hombre que esa sociedad quiere o tiene también como formado que tienen que ser. Ok, ahora, venimos escuchando últimamente mucho la palabra masculinidades tóxicas. ¿De dónde viene la toxicidad? Bueno, ve. Entonces, eh, esas, ese paquete, nosotros hablamos de un equipaje de género. O sea, cuando llegamos a la vida, llegamos solo con un equipaje. El primer básico es el equipaje humano, ¿cierto? Entonces, uno tiene un equipaje que trae desde el nacimiento, que es la sensibilidad, la configuración anatómica, biológica, la información hormonal. Ese es el equipaje humano básico. Pero como llegamos a sociedades que ya tienen pensado unas ideas, digamos, de masculinidad, entonces le van imponiendo a uno un segundo equipaje, que es el equipaje de género. Entonces, por ejemplo, a los hombres, igual también pasa con las mujeres, o sí. Entonces, como equipaje de las mujeres tienen que ser sensibles, etcétera, etcétera. Entonces, para los hombres hay un equipaje donde nos dice, no podemos ser sensibles, tenemos que ser fuertes, somos los que mandamos, tenemos que enfrentar toda la vida, los proveedores, no nos encargamos de la crianza. Eso hace parte del equipaje masculino que nos van asignando a los hombres. Dentro de ese equipaje hay cosas que ya cuando uno empieza a revisar ese equipaje que uno tiene allí, uno dice, oiga, pero esa vaina de que por qué los hombres no podemos llorar, eso intoxica la vida humana también. Eso, yo qué hago cuando yo soy ser humano y mi equipaje humano era poder llorar, porque ahora me dicen no puedo llorar. Eso va atrapándose en mi vida y en mi cuerpo me atraganto los sentimientos, me atraganto las emociones. Y así, muchas cosas que los hombres no podemos hacer tal cosa, no podemos ser sensibles, no podemos tener compasión, misericordia, qué sé yo. Todo ese montón de cosas que va configurando
un equipaje para que el hombre sea el guerrero, del que vamos a hablar de pronto hoy día. Y entonces, claro, allí hay unos elementos que nos intoxican y como nos nutrimos de eso, intoxicamos nuestras relaciones. Nos han dicho, por ejemplo, bueno, los hombres son los que mandan, los que tienen el poder y en la casa son los que mandan. Yo con ese mandato que se convierte en un mandato, pues cuando yo tengo, por ejemplo, una compañera, yo entonces intoxico la relación con esos contenidos de poder, de jerarquía, de autoritarismo. Entonces, una relación que podría darse en una relación bonita, chévere, yo la intoxico porque le cargo con ese elemento que me echaron a mí en mi equipaje. Y así un montón de cosas, ¿no? Sobre las prácticas sexuales, sobre lo doméstico, sobre la crianza. De hecho, por ejemplo, cuando un chico dice, a mí mi papá nunca me dio un abrazo ni un beso, y eventualmente me decía que me quería el 31 de diciembre cuando estaba borracho. Ese chico ha vivido una relación afectiva tóxica, intoxicada, porque no pudo abrir su corazón de una manera a la ternura, bacana, chévere, porque el papá estaba contaminado de prohibiciones. Entonces su relación fría, esa relación aislada, eh, eh, deshumanizada, claro, es una relación también tóxica. Entonces la masculinidad tóxica se da no solamente en nuestras relaciones de pareja, también se da en las relaciones de crianza, también se da en la relación con las amistades y en general con la sociedad. Ok, me encanta esa definición y me parece muy bien cómo lo vamos a conectar con el hombre guerrero y este estereotipo que nos han vendido toda la vida. Quisiera comenzar ya entrando al tema de la guerra. Em, Comentando, hace algunos, no sé, algunos meses estaba viendo una serie documental que en Netflix sobre el Imperio Romano, ¿no? Y los gladiadores. Y yo decía como, no sé, me parecía, la verdad, muy ridículo lo que hacían estos hombres, que era simplemente ver cuál era el más fuerte y cuál mataba al otro, ¿no? Entonces, el que mataba al otro ganaba y era el fuerte, el macho, el que se imponía sobre los otros. A mí eso de verdad como que me parece un poco ridículo, pero es una, no sé, es una opinión personal, ¿no? O sea, hasta dónde este estereotipo pues como que llega incluso a pasar por la vida de los demás y a quitarle la vida a otros seres humanos por cumplir con estas ideas, ¿no? Y por querer ser el fuerte. ¿Cómo nace este estereotipo del hombre guerrero que se convierte finalmente en, bueno, que históricamente se ha convertido en la razón de llevar países a la guerra? Ay, uy, gran pregunta que nos remonta bien a la historia, como vos decís, con la serie. Tal vez algunas explicaciones que dan algunas personas que investigan este campo de la guerra y de los sobre todo del compromiso de los hombres con la guerra, porque de pronto pues la guerra como mecanismos para dirimir de esa manera violenta conflictos y todo eso podría darse en general, pero es la manera como los hombres ejercemos esa guerra, que es de manera también muy particular. Pues como que se remonta a aquello, yo no sé, esa explicación no, a veces pareciera ser convincente, pero no lo suficiente, faltaría de pronto investigar un poco más aquellos quienes investigan las viejas líneas de la historia de la humanidad, pues al hecho de que el hombre es el cazador, que no solamente el hombre es el cazador. Se ha encontrado, y justamente en el Perú hace algunos meses, restos de una mujer comprometida también en una acción de cacería, que eso es interesante, ¿no? Pero digamos, moviéndonos en la línea más tradicional de la interpretación de la historia, es que si los hombres en tanto salen a enfrentar a
a enemigos que van a atacar a la comunidad o que tienen que salir a buscar, a cazar para poder tener comida y todo eso, van desarrollando unas habilidades, unas composturas corporales, unas actitudes favorables, por ejemplo, a la estrategia, al enfrentamiento, a la defensa, a la guerra. Y eso está acompañado y debe estar acompañado por una, que yo no sé cómo se fue dando en la historia, una desconexión emocional respecto al mal que se le hace a la otra persona. O sea, como que no me interesa porque primero está mi sobrevivencia o primero está la sobrevivencia de mi clan o la sobrevivencia de mi feudo o la sobrevivencia de mi país primero ante todo lo demás. O sea, el otro como un referente ético no existe, deja de existir cuando nos implicamos en el campo de la guerra. Yo no sabría entonces cuál fue ese mecanismo originario, primario, para que los hombres nos hubiésemos vinculado mucho más a la lógica de la guerra y a una manera específica de hacer la guerra. Porque en los animales uno encuentra que, bueno, hay enfrentamientos también, hay lucha de poderes, hay pelea por territorios, pero llega un punto en que una vez el otro animal sometido o entendió que hasta ahí llegaba su esfuerzo por tener poder, pues se retira. Y el otro, claro, lo amenaza, lo persigue, pero lo deja ir. Nosotros, ¿de qué manera elaboramos los hombres eh, eh, prácticas de depredación, prácticas de extinción, prácticas de eliminación? Puede que el enemigo, comillas, ya está vencido, pero aún así, sobre su rendición, establecemos unas lógicas de, ¿no? de degradación que no han cabido sino en la mente humana y particularmente en la mente de los hombres. Yo no te podría decir entonces como cuáles son aquellos orígenes solamente, independientemente de los orígenes que haya habido para esto, la cosa es que hoy día los hombres estamos comprometidos mucho más con una radicalidad muy amplia en lógicas de guerra en la vida cotidiana, lo vemos todos los días, en cualquier pelea en una cantina, en un bar, en la calle o digamos las violencias contra las mujeres, pero también traducido a nivel político de países, de fronteras y demás, y que lo hagamos de esa manera. Hoy estamos cargando esa historia. En el equipaje de lo masculino estamos cargando guerra, una lógica de guerra, una lógica articulada a lo masculino. Eso es lo que podríamos decir. ¿Cómo esa lógica de la guerra afecta el masculino y afecta a los hombres como seres humanos y como seres emocionales? Hoy sí, 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 tenaz. Mira, yo creo que cada vez más estamos siendo conscientes, independientemente de que los hombres estén en prácticas de críticas de masculinidad, replanteando, independientemente de eso, se va abriendo cada vez más una ventana para la sensibilidad, para la empatía respecto cuando se maneja en el campo de la guerra y a tomar distancia de la guerra. ¿De qué nos afecta? Mira, nos afecta digamos, a nivel corporal, claro que sí, porque exponemos el cuerpo. Eso significa que nos hemos desconectado de una relación cuidadora con el cuerpo, cuidadosa con el cuerpo. El cuerpo se convierte en un instrumento ya no soy yo como ser humano, como un componente biológico, anatómico, energético, lo queramos llamar, espiritual, etcétera. Ya no, ya eso queda supeditado a que es un cascarón, es una armadura con la que me estoy enfrentando. Entonces, allí el primer afectado es el cuerpo y la conexión que tengo con mi cuerpo y con todo lo que compone el cuerpo. Lo segundo es que yo vengo a traspaso una línea que es muy vital en el ser humano y es el de la sobrevivencia. Entonces, casi o sea, el esfuerzo del ser humano siempre por sobrevivir. Nos cuidamos, la medicina, etcétera,
lo espiritual, lo religioso, qué sé yo, está orientado de alguna manera a garantizar unas condiciones chéveres de sobrevivir en la vida. Pero aún eso no, yo antepongo todavía un imaginario político, territorial, a ese deber humano de defender la sobrevivencia. Entonces la expongo mi vida, ya no me cuido. Ahí se pasó un campo ético que es bien importante. Y de allí para adelante nos afecta lo emocional, porque hemos endurecido el corazón, hemos endurecido los sentimientos o nos hemos desconectado de ellos. Eh, sufrimos en tanto que también, en el fondo, los hombres sí sentimos algo de sensibilidad. Yo no he estado nunca en lógicas de guerra, más es como por lo que hablo con hombres que han estado en conflicto armado y todo eso y demás. Entonces, como que, y también trabajé mucho tiempo con habitantes de calle en otras lógicas de guerra, es guerrearse en la calle, es otro tipo de cosas, pero también muy territorial. Entonces, es donde yo voy ubicando que una afectación es que en el fondo sí sienten el pálpito de lo humano, pero lo tienen que tapar para poder cumplir ese performance de la guerra, que en definitiva es un performance, algo impuesto, es hacer un ejercicio performático para poder cumplir un rol y unos imaginarios de lo masculino, qué sé yo, de la hombría, pero nos afecta profundamente la condición humana. Nos desconecta del cuerpo, de las emociones, los sentimientos, la sensibilidad, la empatía. No nos da lugar para la compasión, por ejemplo, cuando el hombre remata, doble mata a personas que consideran enemigas y todo eso. Eso es tenaz, eso sí es tenaz. A mí me causa mucha curiosidad ver cómo la guerra y la violencia es muy común como solución de conflictos entre las masculinidades, ¿no? Y lo vemos desde escenarios grandes como países, eh, de pronto un poco más medianos, pandillas, hasta cosas muy simples como dos hombres en un bar que comienzan a pelear y deciden, ah, listo, vamos a resolver esto a los golpes. Eh, que, o sea, de verdad yo pienso, es ridículo. A mí se me hace ridículo, no sé si sea la palabra, pero habiendo tantas herramientas o muchas veces habiendo la posibilidad de no, o sea, yo por qué tengo que demostrar de alguna manera que yo estoy por encima del otro, que yo tengo la razón, ¿no? También es como un poco cerrarse a la diversidad, a la tolerancia, a entender que hay personas que funcionan diferente, que piensan diferente. Yo no estoy de acuerdo con mucha gente y bueno, hay veces, si puedo discutir de una manera civilizada y respetuosa, lo hago y si no, me alejo, lo ignoro, ni siquiera pierdo mi tiempo. Pero esta idea eh, que es muy común en hombres, claro, ahora no falta el que venga a decir, ay, pero también hay viejas agarrándose de los cabellos, sí, pero no es el común denominador de vamos a resolver esto a los puños y hasta que no te dejo sangrando en el piso, eh, no soy el vencedor, el ganador, el que tiene la razón. ¿Cómo podemos como comenzar a deconstruir esta idea o a cambiar la idea o a relacionarnos no desde la violencia y no desde este afán de ser el, no sé, el guerrero pues que gana la batalla, que de verdad, ¿cuál es la necesidad? Habría, ah, la guerra finalmente es un ejercicio de competencia. Ok, Y resulta que en los hombres, desde muy chiquitos, nos, nos configuran en lógicas de competencia, como por seguir moviendo la categoría de lo lógico, que es como lo más determinante. Por ejemplo, chiquiticos, chiquiticos, y ya estamos comparándonos el pene, que el que lo tenga más grande es más hombre, porque es que la competencia da lugar para yo construir un referente del más respecto al menos. Y el menos es al que yo puedo someter, etcétera, etcétera.
Si vos preguntás a muchos hombres, tal vez de pronto ya en tanto, no tanto jóvenes, porque en la ciudad no se da lugar, pero quienes crecimos más en barrio y casi como en campo, es la competencia del que orinará más lejos. Y el que orina más lejos es más hombre. O sea, si uno le pone razón, explicación, como que en virtud de que solo porque orine más lejos es más hombre. Mira que es una valoración cualitativa, es más hombre. O el que tenga 1 centímetro más del pene es más que todos los demás. O sea, visto de una manera bien crítica, uno dice, es absurdo. Pero sobre esos absurdos, los hombres nos construimos en la competencia para poder definir en una carrera inagotable de la vida, porque se abre luego en el trabajo, el chofer que va manejando y que porque el otro se le pasó, y entonces ya el otro y empieza la guerra, y finalmente esa guerra de los buses que lo hemos vivido en Bogotá y en todas las ciudades, finalmente que está compitiendo, ¿quién es más hombre? Eso empezó porque no tenía más grande o el que orinara más lejos. Empezó por eso. O el que escupiera más lejos también. Además, por graficarte y graficar a ustedes esas maneras tan típicas, casi caricaturescas, pero reales. Porque a uno se le metió eso en el cerebro, de que eso era la manera de hacerlo, ¿no? El que tome más trago, el que sea capaz de combinar tragos horribles y que se lo toma de un totazo, no interesa, allí no mide consecuencias de salud y nada, no, no, no. O el que, entonces, hay una lógica de competencia que a lo largo de la vida los hombres nos va moviendo. En esa lógica de competencia es la guerra. Entonces, tenemos que desmontarnos en el proceso educativo, pedagógico, reflexión de los hombres, qué fue lo que nos montó, porque cada quien tiene su historia, en pensar que la hombría es una carrera de competencias para ver quién es más hombre. Y en ese más hombre es manejar territorio, defender territorios, etcétera, todo lo que hemos ya hablado. Bueno, eso primero habría que hacerlo, replantear ese paradigma de la competencia para otro. La competencia tiene que estar acompañada de la desempatía. Yo no sé si no, esa palabra no existe, pero la digo como para graficar. O sea, para yo competir y ser el mejor, pues yo debo entender que respecto al otro yo le gano y entonces yo lo califico, lo descalifico de hombre tanto como yo. Entonces yo ya no tengo empatía por él, por su sentimiento de cómo se sintió cuando yo le dije, ah, yo soy más hombre que usted, etcétera. Yo ya me desconecto de la empatía, de la sensibilidad, porque monto el dispositivo del matoneo. Entonces yo soy más y más y y de ahí para adelante el pobre muchacho en la escuela ya quedó de que lo tiene más chiquito y todo el mundo lo supo y lo matoneamos sobre eso para descalificarlo del lugar de la hombría. Mira qué particular que el matoneo entonces se traduce luego a quien yo elimino en una guerra o en un conflicto o en un barque porque me miró o porque no fue capaz de tomarse el trago o en el bus, mil cosas que son dispositivos reiterados y reiterativos para que los hombres estemos demostrando no solamente la hombría, sino demostrando que soy más hombre. Insisto en eso porque finalmente es lo que activa esas posturas favorables a lo guerrero. Yo tengo que pelearme, yo tengo que pelear mi lugar de hombre respecto a todos los demás. O un grupo de hombres pelearse frente a otro grupo de hombres que hacen parte de otro bando para poder defender la hombría que tenemos colectiva, porque allí se aparece un colectivo de hombres configurados bajo el mismo imaginario para defender su territorio, el que sea, el país o territorio del barrio, etcétera, ¿cierto? Entonces es desmontar yo diría básicamente la competencia. Claro que habrán seguramente otros dispositivos que nutren todavía esta actitud de la guerra, pero por nombrarte, por ejemplo, eso sí hay que replantearlo definitivamente.
Me encanta esa explicación. Hay un comentario que los hombres hacen mucho en redes sociales, porque bueno, es como la manera en la que nos comunicamos hoy en día. Cuando nosotras hablamos de o queremos visibilizar feminicidios, violencias de género contra la mujer, no falta el macho, y de la verdad es bastante común, que dice, ah, pero ustedes no van a la guerra y a nosotros somos los que vamos a la guerra y nosotros nos matan. Además, usualmente los que comentan eso jamás han ido a la guerra, ¿no? O sea, jamás han pues pisado un campo de guerra, pero supongo, claro, ellos se refieren a todo su colectivo masculino bueno, miles y millones de hombres que por siglos han ido a la guerra y los han matado, sí. Eh, ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Porque yo tengo mucho que decir, pero aquí finalmente usted es el... Eh, o porque esto no es válido comparado con la violencia de género y los no, feminicidios. claro que no, claro que no. O sea, son dos dimensiones de realidad diferentes. Una es la dimensión en la que yo, respecto a las mujeres, estoy parado en un paradigma de poder y de ejercicio y de jerarquía, la elimino por la condición de ser mujer. Digamos como que eso es lo que va a marcar la diferencia en cuanto al feminicidio, ¿no? Además las maneras, eh, el feminicidio ocurre en unas condiciones además de absoluta desigualdad, absoluta desproporción, y entonces, si bien eso puede ser parte del componente de la guerra en general, la desproporción y todo eso y demás, pero no es lo mismo porque hay una información que está funcionando en el caso del feminicidio, que es la condición de ser mujer. Y la condición de ser mujer en el modelo de lo masculino es una condición de subordinación. Eso marca una significativa diferencia. Entonces es los hombres en su poder, en su dominio, en su autoridad y su jerarquía, ejerciendo violencia desproporcionada, desbalanceada, etcétera, frente a una persona que en su jerarquía está puesto en un lugar de mayor inferioridad y mayor vulneración y sobre ella descarga todo su poder, ¿no? Entonces, eso lo pone en otro lugar. En la guerra es con otros hombres que somos de hombre a hombre, puede que el otro esté en condiciones de indefección o lo que sea, pero allí la confrontación se da situada en el campo de hombre a hombre y de quién es más hombre. Yo no estoy, cuando un hombre vulnera o mata a una mujer, no es para ver quién es más hombre, es yo soy el varón, yo mando y yo establezco todo mi rol de dominio y poder contra ella. Es distinto, es otro lugar de pensamiento. Entonces, de pronto, mirado en el campo de lo estadístico, sí, los hombres morimos a millones en las guerras. Y de manera inclemente, de manera también desproporcionada y todo eso, pero finalmente la guerra es una lógica masculina. Morimos en nuestro, ¿cómo se llamaría eso? En nuestra ley. Digamos como que generamos un ámbito de confrontación que responde a nuestra ley masculina y bueno, morimos en la ley masculina, en la ley de los varones. Así venga acompañada también de desproporción, también de todo lo que se quiera en esa guerra, pero está en ese campo. ¿Ves? Entonces, no se puede comparar en cuanto a las razones mismas. En términos numéricos, de pronto sí, pero lo numérico no es comparable, perdón, no es comparable lo numérico porque son dos ámbitos distintos de la situación, de la dinámica de este tipo de relaciones. ¿Cómo comenzamos o cómo podemos comenzar a deconstruir esas masculinidades y esa masculinidad relacionada con la violencia? Porque yo hago, claro, en redes sociales, que es como donde yo estoy más activa, eh, con la gente con la que hablo son gente adulta. eh, y la gente piensa como que, ok, tenemos que enseñar, o sea, tenemos que hacer cosas, aprender.
Pero como usted decía, esto viene desde pequeños, ¿no? Desde la niñez. Entonces yo hago también, trato de hacer mucho énfasis en decirle a la gente, porque, por ejemplo, muchas veces me dicen como, ay, que no sé cómo los hombres o esto y eso. No, pero bueno, tenés hijos hombres, ¿cómo los estás criando? ¿No? Que me parece algo que a veces la gente no dimensiona, que esto no es que ay, llegaron a los 18 y se volvieron así. No, esto es desde la niñez y son creencias que finalmente nos inculcan. ¿Cómo deconstruirnos? Bueno, esto es como son dos como preguntas. ¿Qué podemos hacer las personas que ya somos adultas y los hombres que son adultos para deconstruir ese estereotipo? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo criar masculinidades deconstruidas? Bueno, la primera lleva a la segunda, entonces, ¿cierto? Sí. Mira, yo creo que cuando un hombre de alguna manera ya empieza a sentir que algo no está bien en su vida de hombre, en su modelo de masculinidad. Algo de pronto no está bien porque viene tragándose muchas emociones, sentimientos, porque finalmente reconoce que por acá la biografía de familia también que es muy importante, o sea, biografía, cómo estuvo el papá presente, no presente y demás. Entonces, para muchos hombres ya, por alguna cosa de la vida, para muchos hombres, el hecho de ser papá ya le activa una serie de preguntas que no están necesariamente respondiendo a una propuesta de trabajo crítico en masculinidades, que leyó un libro, no, sino el hecho de ser papá de pronto le activó y dijo, yo no tuve mi papá no estuvo conmigo, yo voy a hacer que mi paternaje sea diferente al que yo tuve, ¿no? Entonces, sí, importante sería que los hombres identifiquen, vayan identificando en su vida algunas situaciones que le están activando posibilidades de replantearse algo de lo masculino. ¿De qué se está perdiendo por el hecho de ser tan duro, por ejemplo? ¿De qué se pierde cuando no habla con su hija o con su hijo sobre X situaciones? ¿De qué se pierde cuando ya el beso solamente lo deja para el 31 de diciembre cuando esté borracho y no se da lugar para que ese beso amoroso, filial y paternal sea muchas veces del año? ¿De qué se pierde por no llorar? ¿De qué se pierde por no darle un lugar distinto a la palabra? Aparte del grito, el insulto, la imposición, y darle otro lugar a la palabra. ¿De qué se pierde cuando en vez de hablar con un amigo que lo quiere mucho, en vez de hablar de fútbol 20, 30 horas al día, dé lugar para, oiga hermano, vea, ¿sabe qué? Me pasa esto. He tenido dificultades de erección, tengo miedo, estoy sin empleo, este COVID, esta pandemia me dejó desestabilizado, muero de la incertidumbre, he querido matarme, yo no entiendo qué pasa con esto, tengo hambre, como que dé lugar para eso. Y entonces allí referiría. En este periodo de pandemia, por cierto, sí se han activado por varias razones círculos de palabra que se han llamado entre hombres o tertulia o tertuliaderos entre hombres, que llegan y se empiezan a conversar virtualmente sobre los miedos, los temores, ya no van a competir con el otro de que porque no, ya nada de esa vaina, simplemente ponerse en el plano más humano y en el plano más de la necesidad que tenemos de hablar. Y hay una cosa importante que yo siempre hablo regularmente y es que démosle lugar a otro tipo de palabra. Cuando nos enunciemos, cuando hablemos, cuando los hombres constreñimos mucho las palabras, las limitamos. Hola, y ya, como que no tengo que hablar nada más. O por ejemplo, en la mesa del comedor, cuando están comiendo, desayunando, qué sé yo, pues evitar tener la pantalla del televisor con noticias de masacres al frente, sino más bien conversar cómo estuvimos hoy día, qué pasó, o vea, mi familia, les cuento que hoy estuve triste por tal cosa, o me acordé de tal cosa, o estoy muy contento porque mi hija le dieron un reconocimiento en la escuela, como cosas que darle otro lugar a la palabra. Eso nos va
nos va poniendo en remojo ese machismo tan duro que tenemos endurecido. Es como los frijoles, a ver, yo lo comparo con esto de cuando vamos a comer frijoles y los ponemos el día anterior a remojar. Los frijoles son duros, o sea, tenemos una masculinidad endurecida, con una cáscara dura, pero adentro somos seres humanos. Tanto es así que cuando nos permitimos ponernos en remojo, como los frijoles, si quiero un tiempecito, sale lo ser humano, o sea, sale lo blandito que somos, sale lo sensible que somos, sale lo bacano finalmente que somos, pero también sale la posibilidad de pedir perdón, de pedir disculpas, de que, pues aquí ya sí reconozco que tal problema, tal cosa, entonces también hablar de eso. Porque es que ese tema de resolución de conflictos, no, para nosotros ha sido muy importante aquello de que todo para adelante, porque ni un paso para atrás, ni para coger impulso. O sea, yo puede que metí la pata o en fin, lo que la embarré, pero yo no pido disculpas, no pido perdón, no pido, no hablemos. Y eso se ve incluso en el campo de la política, ¿no? De que yo no dialogo, no hablo, aquí vamos es para adelante, a las malas o a las buenas, pero fundamentalmente a las malas. Entonces yo creo que cuando los hombres plantear en tus programas o cuando te preguntan en tus redes y todo, que se permitan. De pronto esta pregunta pudiera ser interesante, ¿ves? Va a ponerla, que también la ponemos en los talleres. Supongamos, entonces yo a veces le pregunto, a ver, Jorge, ¿vos tenés hijas? Sí, 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 tengo una hija de, ¿cuántos años? Tiene 16, 17 años, 18 años. Ah, bueno, bien. Supongamos que tu hija se va a casar. Si se casa con un hombre como vos, irá a ser feliz. Y entonces Jorge se queda pensando y dice, si se casa, incluso le amplió el campo. Y bueno, no digamos que se case con un hombre como vos, pero si en el trabajo, si en la calle, si en el Transmilenio, si en el bar, si en la universidad se va a encontrar con hombres como vos, la van a respetar o la van a vulnerar, la van a acosar. Entonces, esa pregunta que es como que le llega al alma, digamos, a su vida cotidiana, a su piel, dice, si entonces tu hija va a desempeñarse en el mundo social con el riesgo de encontrarse hombres como vos, que hay que cambiar, hermano, hay que cambiar y no solamente cambiar vos, porque bueno, pues de pronto vos sos buena persona o vas a cambiar cosas, seguramente sí, pero es que como tu hija no se va a encontrar solamente con vos en el Transmilenio, en la calle, en el trabajo, sino con hombres como vos, otros muchos hombres, ¿qué tiene que hacer, hermano? Hable con otros hombres, con sus amigos, dice hermano, hay que bajarle a esta vaina del machismo. Hay que bajarle porque usted tiene que minimizar los riesgos para muchas mujeres en la vida cotidiana, empezando por usted y con sus amigos, con sus parientes, con sus hijos, que también que está criando de esa manera, hay que cambiarlos, o si no, el riesgo se incrementa. Entonces, de pronto, ese tipo de preguntas a nosotros en los talleres nos ha servido para conectar que el cambio es importante a nivel personal, pero también a nivel grupal, a nivel social, para poder ir impulsando experiencias de masculinidades diferentes. Muy, muy interesante. Muy interesante. Volviendo a la segunda pregunta, a papás y mamás, porque estas ideas para personas adultas están muy buenas, pero, por ejemplo, tengo amigas que me han dicho, o sea, tengo que criar a mi hijo diferente porque no quiero que mi hijo sea los hombres que yo veo por ahí. Pero yo entiendo que como cultura y sociedad es lo que tenemos y lo que conocemos de pronto, eh, plantearnos una crianza
de unas masculinidades diferentes es un poco desconocido. ¿Qué se puede hacer con los niños desde pequeños? Ve, mira, estamos en una fase de transición, diría yo, en donde la crianza de los niños no debe ser tan de tanta ternura o solidaridad o amigabilidad o empatía, porque va a quedar como carne de cañón en el juego de la dinámica social, en el colegio, etcétera, y porque los demás no han modificado tampoco sus prácticas. Cuando yo tengo también incluso con mis sobrinos y sobrinos nietos y todo, como esa pregunta rondando, me han preguntado y hemos conversado ahí como en familia, y es que como que ni tanto ni tampoco sería ser claros en que no se trata de educarlos en claves de competencia, por ejemplo, sí, pero con habilidades suficientes para saber discriminar en qué momentos ciertas prácticas, digámoslo, de competencia pueden ser un dispositivo o una práctica, más bien una práctica útil para también desenvolverse en este mundo que todavía no ha cambiado suficientemente como para poder yo ser un hombre bacano, feliz y todo eso. El otro sería, por ejemplo, en principio, que no se involucre en prácticas de violencia, pero que tampoco se vaya a convertir en el objeto de violencia de los demás, porque digamos, por lo pacífico, que no tenga habilidades para defenderse, para enfrentar, para reaccionar, ¿sí? De pronto una palabra muy coloquial, alguna vez hace ya varios años tuvimos este debate acerca de cómo unos hombres que se preguntan por otras masculinidades puedan responder agresivamente o no frente a situaciones. Y un poco, digamos, en la calle, etcétera, alguien que lo confronta, qué sé yo. Y entonces decíamos como que buscamos ser hombres diferentes, sí que sí, pero voy a decir una palabra muy coloquial, pero no hombres huevones. O sea, ¿por qué? Porque también es convertir a este niño en víctima del matoneo de todos los demás. Es como que sabernos que estamos en una época de transición en la que desde la casa le podemos dar herramientas suficientes para que se desenvuelva tranquilamente, amorosamente, muy empáticamente en la sociedad, sabiendo jugar con aquellos variantes que vienen desde otros ámbitos sociales en donde me ponen en jaque, pero que yo pueda moverme como en el ajedrez, jugar aunque me tengan en el jaque, saber jugar. Eso requiere, claro, mucha intuición, pero también como no ser tan políticamente correctos en la manera de que yo tengo que educarlo así para que de esta manera. Tengo que ser un poco más flexibles para poder saber que mi hijo, en este caso mi hijo, se pueda desenvolver con habilidades emocionales, habilidades sociales, habilidades relacionales, pero también capacidad de reacción, capacidad de empoderamiento, de respuesta, hasta donde él entienda que puede reaccionar para también defender su postura, porque tiene que defender su visión del mundo, defenderla, y a veces defenderla es defenderla. Es hasta con groserías, no sé cómo, usted me respeta tal cosa, pero también defender su lugar de pensamiento, ¿no? Es como eso. Pero sí, siguiendo mucho la ruta del corazón, pero también un poco la ruta de la razón, supongo, ¿no? Y jugando entre lo que enseñamos en la casa y lo que va a encontrar en el mundo exterior. Muchas gracias. Javier Omar, ¿qué nos quiere decir para cerrar esta charla tan interesante? Ay, Dios. Pues bueno, es muy bacano, siempre la conversa que hemos tenido es muy,
muy bonita, muy gratificante, muy chévere. Diría que para quienes escuchan esta conversación, eh, señalar que es posible ser hombre distinto. Es posible ser hombre amoroso, hombres que hacemos objeción de conciencia a la guerra, hombres que evitamos al máximo ejercicios de guerra y violencia. Al máximo significa que se convierte en una bandera también ética de la manera de ser hombres. Que podemos ser hombres aún con todas las dificultades que eso se nos pueda ofrecer porque nos movemos en un mundo conflictivo, pero hombres que le apostamos a una ética del cuidado, el cuidado de la vida, el cuidado de la otra y del otro, que nos movemos también en el cuidado de la tierra, el cuidado de la vida en todo sentido, ¿no? Y que cuando hablamos de comunidad es también hablar de la comunidad con la tierra, con la naturaleza. Entonces podemos tener un corazón compasivo, por decir de esa manera, un corazón compasivo, un corazón valiente, porque esto requiere también valentía. Y no la valentía del hombre machote, sino también valentía en defender unas apuestas y propuestas de cambiar el mundo también, este mundo que nos tiene, que nos ha intoxicado hasta la condición humana del ser hombre, y que esto requiere valentía, energía, fuerza, persistencia, acompañado siempre de ese componente de la ética del cuidado en todo sentido. Vale la pena. Entonces, es posible, vale la pena y es urgente, porque si no modificamos esta lógica masculina guerrera, no se van a acabar las violencias contra las mujeres, ni tampoco se va a acabar la guerra en el país, porque lo seguimos entendiendo siempre como una confrontación. Pero vale la pena y es chévere. Y bueno, es una experiencia que la vamos haciendo día a día. Javier Omar, muchísimas, muchísimas gracias. Me encanta hablar con usted. Igualmente a mí, Angie, muchísimas gracias. Que la vida te guarde y que la vida nos guarde y que la vida les guarde. Lo mismo. Vale. Chao. Buenos tiempos entonces en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias.